televidentes de todo el país, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a este día miércoles 7 de abril del 2021. Como cada mañana tengo el gusto de estar acompañada por José Luis Arévalo. José Luis, buenos días. Como siempre, mi querida Luisa, el gusto y el privilegio de poder compartir este noticiero en La Noticia, primera emisión, y ratificar el muy buenos días a todos nuestros amables televidentes. Y de esta manera arrancamos. Y lo hacemos con la siguiente información. Presten atención. Capturan a uno de los sicarios más buscados del cantón Durán, aquí en la provincia del Guayas. El sujeto fue detenido por agentes de la Policía Nacional cuando se movilizaba en un bus de transporte público. Tenemos todos los detalles. Lo bajaron de un bus de la cooperativa Saracay, en el kilómetro 11 de la vía Durán-Yaguachi, en Guayas. Se trata de Jordan Y, alias El Zurdo, quien pertenecería a los Chone Killers, brazo armado de los choneros. El sujeto, quien contaba con boleta de captura, es acusado de varios crímenes ocurridos en Durán, cuyas motivaciones habrían sido la disputa de territorio por drogas. Su última participación delictiva se habría dado el 1 de enero del presente año, cuando le propinó varios disparos a otro supuesto sicario, apodado Cara de Niño. Fuentes policiales informaron que el individuo operaba en el Cerro Las Cabras, que ya había sido detenido antes, dijeron, pero por cuanto era menor de edad, salía fácilmente de la cárcel para volver a cometer sus fechorías. Ahora que ya es mayor de edad, esperan que pueda ser juzgado, informó Jorge Salazar. Y asesinan a un joven con 5 disparos, esto en el sector de Bastión Popular al noroeste de la ciudad de Guayaquil. La Policía Nacional investiga esta muerte violenta que supuestamente estaría relacionada al microtráfico de drogas. El barrio de la Manzana 744 del bloque 12 Bastión Popular estaba alarmado. Aquí no salían del asombro de ver a uno de sus vecinos ensangrentado y casi agonizando en esta esquina, donde se bajó de su bicicleta y estaba revisando su teléfono celular. Aparecieron 2 sujetos en una motocicleta. Constataron que estaba descuidado y uno de ellos abrió fuego con un revólver. Una moto, una Tornado. Directo a matarlo, pero sí es lo que viene, nada más. Nada, no lo dejaron hablar, de uno lo tiraron. Estaba tirado ahí en el piso. También lo cogieron, el hermano llegó, lo alzó y se lo llevó en una tricimoto. 5 tiros que le pegan. ¿En la cabeza, en el tórax? No, en el cuerpo, 4, dice yo, no, que pegaron aquí. Tenía 22 años, era Antonio Morrieta, un joven muy conocido en ese sector del noroeste de Guayaquil, donde lamentaban su deceso que se confirmó en un centro de salud cercano. Lastimosamente estamos viviendo en un país donde la delincuencia cada día, los sicarios matan. Muchacho jovencito. Pero para la Policía Nacional esto no se trató de un robo. Y entre las hipótesis está un posible caso de sicariato, es decir, que alguien pagó para que le quitaran la vida. Los agentes inmediatamente verificaron su pasado judicial. Presentaba antecedentes por una detención anterior en el 2020 por microtráfico. Se levantó un solo indicio balístico, lo que nos hace presumir que el arma que efectuó este atentado fue un revólver. El cuerpo fue retirado horas después del centro médico. Algunos vecinos aseguraron que después del crimen, al occiso le robaron la bicicleta, informó Charlie Pisa. Informamos que Jaime Vargas fue separado de Pachacutic por su respaldo al candidato Andrés Arauz, mientras que Virna Cedeño, ex binomio de Yacu Pérez, también fue desvinculada del movimiento político tras el anuncio de su apoyo a Guillermo Lasso. La separación del señor Jaime Vargas
de las filas del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Esto fue lo que resolvió Pachakutik luego que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Jaime Vargas, anunciara su apoyo a la candidatura de Andrés Arauz. Más aún cuando la resolución para el movimiento era promover el voto nulo. Pero no solo él fue separado, también Virna Cedeño, ex candidata a la vicepresidencia como binomio de Yacu Pérez, quien en cambio mostró su apoyo a Guillermo Lasso. Tiene derecho a defenderse en el proceso que se hará en la Comisión de Ética y Disciplina. Aseguran que esto no es más que un intento de dividir y desestabilizar al movimiento Pachakutik y creen saber de dónde viene. Es una traición, porque él juró y rejuró estar en contra del gobierno de Correa cuando nos traicionó. Rechazamos esa intromisión desde Bélgica y sus allegados. Señalaron que no les sorprende que ahora se anuncie el apoyo a Arauz, pues en su momento no apoyaron a Yacu Pérez, que sí era el candidato de Pachakutik. Finalmente anunciaron que la misma suerte correrán quienes no se alineen a la decisión colectiva del voto nulo y desautorizaron a todos los coordinadores del movimiento en todo el país a pronunciarse a nombre de Pachakutik. En Quito informó Adriana Rojas. Y el candidato Guillermo Lasso finalizó sus recorridos en la zona austral del país, mientras que Andrés Arauz recibió el apoyo del Parlamento Laboral y centrales sindicales. Guillermo Lasso, el aspirante a la presidencia de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, estuvo en Cañar para completar su recorrido por las 24 provincias del país y ofreció un emotivo discurso en el que afirmó que los ecuatorianos se sentirán respaldados si él llega a ser presidente. Ratificarles mi pedido con la mayor humildad. Denme una oportunidad de servirlos, de servir a todos los ecuatorianos. No vamos a dejar a nadie por fuera. Abordó algunos temas de suma preocupación, sobre todo en la región interandina que presenta altos índices de desnutrición infantil. Para fortalecer el desayuno escolar, pero con una dieta balanceada en proteínas. Después de esta actividad, Lasso partió a la provincia de La Suay, donde cumplió con el cierre de su campaña en la zona austral. De su lado, Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza, tuvo una reunión con el Parlamento Laboral y centrales sindicales, quienes apoyan su candidatura. Arauz fue contundente al señalar de derogar esa ley de apoyo humanitario, exceptuando obviamente los artículos que sí protegen a los trabajadores. A su vez, dio a conocer su intención de impulsar una reforma al Código del Trabajo, entre otras adecuaciones para reforzar la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay que cumplir la decisión de la Corte Constitucional de realizar el pago del 40% de apoyo a las pensiones de los jubilados de nuestra patria. Informó Adriana Peralta. El candidato de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso Mendoza, llega por segunda ocasión a una segunda vuelta electoral con una adolescencia marcada por el trabajo, su trayectoria en la banca privada y su paso por la función pública como gobernador y ministro en los años 90. Nuestro compañero Jorge Escobar nos presenta su perfil político y humano. Guillermo Alberto Lasso Mendoza, 65 años, empresario y político, casado, 5 hijos. Experiencia en el sector privado, Bolsa de Valores de Guayaquil, COFIEC, Finanza, Procrédito y Finansur. Presidente ejecutivo del Banco Guayaquil, presidente de la Asociación de Bancos Privados, vicepresidente de la filial nacional de Coca-Cola. En el sector público, gobernador del Guayas, presidente del directorio de la Comisión de Tránsito, ministro de Economía, director de la Fundación Malecón, presidente del directorio de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, embajador itinerante del Ecuador, miembro del directorio de la Corporación Andina de Fomento. Esta es su tercera participación. Mi vida laboral comienza a los 14 años de edad. Sorprendió a todos en casa cuando les dijo a sus padres y 10 hermanos que ante la compleja situación... No te preocupes por mí, yo voy a salir a buscar un empleo. Era la manera en que yo quería expresar apoyo a él. Yo estudiaba en las mañanas en el Colegio San José Lasalle
En la tarde trabajaba en la Bolsa de Valores primero. Luego entró a COFIEC, que tras comprar las acciones de Banco de Guayaquil en 1984, en poco tiempo asumió su administración, hasta 2012. A finales de los 90 tuvo su primera participación pública. Gobernador de Guayas y ministro de Economía en el gobierno de Yamil Maguad, sobre lo cual, advierte, sus detractores se empeñaron en construir un falso estigma. Que a fuerza de repetirlo 1000 veces, no la ha convertido en realidad. Fue el propio presidente de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, quien en paz descanse, el economista Eduardo Valencia, que tuvo la valentía de decir que Lazo no tuvo nada que ver con el feriado bancario. Solo estuvo un año. En el 2000, invitado por Jaime Nebot, se encargó de la intervención en la terminal terrestre de Guayaquil. Era una posilga moral y física y la convertimos en el terminal terrestre más grande y más moderno de América Latina. Única institución pública del Ecuador que no tiene deudas. Granjeó su trayectoria en la banca, pero lo suyo, afirma, no solo ha sido el caudal de progreso, sino la conjugación del verbo mayor. Como el Centro Técnico Laboral Montepiedra, para capacitar obreros en especialidades como electricidad, neumática, y también tiene un colegio, un bachillerato técnico, donde los hijos de aquellos obreros estudian. Con María de Lourdes Alcíbar se casaron muy jóvenes. De recorrer al lado de Guillermo, de estar al lado, de gozar con él, de estar dentro de todo ese mundo. Y claro que te da, hay buenos momentos y malos momentos, pero lo lindo es que él sabe llevarlo bien. Guillermo Lazo Mendoza dice que no cuenta las campañas, sino con la certeza de materializar un proyecto político que ya tiene 8 años. Trabajo y más en ciernes, informó Jorge Escobar. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, es momento de una pausa, pero cuando volvamos, estén muy atentos de nuestra señal, pues les informaremos respecto de cómo se incrementa la cifra de muertos por COVID-19 en el Ecuador, cifra que ascendería a 17.000 personas fallecidas. Todo esto y mucho más cuando volvamos aquí en La Noticia, primera emisión. Son las 7:18 de la mañana, nosotros seguimos informando. Ecuador registra más de 17.000 muertos en lo que va de la pandemia. A esto se suma la saturación de hospitales, lo que aumentaría el índice de mortalidad. Epidemiólogos temen que la cifra de contagios y fallecidos se incremente debido a la indisciplina ciudadana. Hospitales que trabajan al 100% de su capacidad, pacientes que ya no encuentran camas para hospitalización y ni hablar para la unidad de cuidados intensivos. Son los duros momentos que vuelven a vivir varias ciudades del país. Una sobresaturación hospitalaria que eleva el número de muertos a causa de este virus. En todo el país al momento se contabilizan más de 17.000 fallecidos. De este número, 2.298 corresponden a Quito. En la ciudad, en Quito, ya nos reportaban en la anterior semana, ha habido más muertes de lo normal. Ese más muertes de lo normal es la muerte en exceso. Y en eso el país no está tan bien, somos el segundo país con más mortalidad en exceso a nivel mundial, solo por detrás de Perú. Y es que basta con ver la situación del Hospital IES Quito Sur, denominado Centinela por tener la capacidad para atender el mayor número de pacientes. Aquí en toda la pandemia se registran más de 1.400 fallecidos. De los cuales 650 son casos confirmados y 750 son sospechosos de COVID-19. De este número, 400 corresponden a lo que va del 2021, cifras que alarman, pues al día ya se llegan a registrar entre 6 y 8 personas que fallecen. El mayor porcentaje de fallecidos por COVID-19 son personas de 65 años en adelante. David Larreategui, experto en epidemiología e infectología, señala que los hospitales, de seguir llenos, no solo aumentaría el índice de mortalidad, sino de contagios, colocando a este panorama en un círculo caótico. Porque si siempre tienes llena los espacios de atención, pues hay pacientes que no pueden atenderse y siguen transmitiendo la enfermedad. Todos los factores se suman para que la epidemia en el país no se detenga, siga y se mantenga.
Prefiere no hablar de una nueva ola, más bien dice que hemos permanecido siempre en la ola de contagios. Porque en realidad nunca hemos llegado a descender la ola, siempre hemos estado con capacidad alta de terapias intensivas, de hospitalización. Entonces, los hechos previos, los feriados, las elecciones, motivaron a que aumenten el número de casos y estemos viviendo el drama que vivimos los médicos que tenemos COVID día a día. Drama que espera que no empeore cuando se incremente el número de vacunas al día en el país, y explica por qué. Porque no nos vaya a pasar lo que ha ocurrido en Chile. La gente vacunada pensó que ya estaba súper bien, que ya no se iba a contagiar, y empezó a salir, a reunirse, y ahora están teniendo un brote extremadamente grave con una alta tasa de mortalidad. En Quito informó Adriana Rojas. Por otra parte, existe especulación de precios en medicinas requeridas para pacientes con COVID-19. Un equipo de La Noticia se contactó con quienes por redes sociales las ofertan. En la siguiente nota, conozca los precios que manejan y desde dónde las estarían trayendo de contrabando. Veamos. Las ampollas de Actemra son las más comunes de encontrar en redes sociales, siendo ofertadas por personas como este ciudadano que indicó. Vive en Huaquillas y que de por sí ya tiene varias publicaciones promocionando otros medicamentos al por mayor y menor, mismas que aseguró las consigue en Perú. En dicho país, una de esas ampollas se comercializa a 1.500 soles, lo que equivale a al menos $406, mientras que el especulador con el que dialogamos pedía $630. Y si se le compraba dos, hacía una rebaja de $10 por cada ampolla. Dicho medicamento lo produce la farmacéutica Roche y lo distribuye a través de la empresa Kifatets a un valor oficial de $342.26. Ellos aseguran que cada semana abastecen de las ampollas a las casas de salud y farmacias que lo solicitan, por lo que no debería existir desabastecimiento. A través de un comunicado dieron a conocer la línea de atención al cliente para que puedan consultar en qué establecimientos hay disponibilidad, y es el 02-399-7176. Hay quienes no han tenido otra opción que comprar Actemra a un precio exorbitante. Entre $900 llegó a pedir hasta $1.300. Le dijimos al médico que si podría hacer el favor de tomar una foto para certificar que le estaban suministrando el medicamento. El médico al parecer se ofendió, se molestó, y lo que nos dijo es que más bien vayan consiguiendo otra dosis. Pero según un especialista, esta medicina no debería ser considerada como la salvación de un paciente con COVID-19. Por lo general, hay familias que no tienen los recursos, se trabaja con lo que se tiene, se trabaja con los fármacos que están disponibles. Sin embargo, los especuladores aprovechan la situación para imponer sus precios. Otra alternativa es el antiviral Remdesivir. El residente de Huaquillas, por ejemplo, asegura que un teniente de policía que vive en Quito tiene su propia farmacia y vende el medicamento a $580. Envió incluso los datos para hacer la transferencia y al verificar en el portal del SRI, el RUC sí consta como alguien que se dedica a la venta de productos farmacéuticos. Sin embargo, aparece como suspendido desde el 2017 y que el establecimiento supuestamente está cerrado. Están vendiendo este producto que no tiene la cadena de frío, no te garantiza la cadena de frío. Probablemente es un producto que ni siquiera le vaya a servir al ciudadano. Precisamente al consultar sobre si la cadena de frío se cumpliría durante el envío, esto fue lo que nos respondió el especulador. Yo ya le enviaría en un corchito con hielo, yo le enviaría. Mientras tanto, las autoridades aseguran estar en constantes reuniones para combatir estos casos, en los que alguien se enriquece gracias a la desesperación de otros. Informó Celeste Dueñas. Médicos advierten que la hipoxia o difusión respiratoria silenciosa es uno de los principales síntomas de las nuevas variantes del COVID, que se registran en mayor medida en pacientes jóvenes. Por otro lado, el exministro de Salud, Francisco Andino, advierte que la propagación del dengue está provocando en algunos casos un doble contagio. Un año después de una pandemia sin tregua, ya están entre las multitudes, y no son pocas. Las variantes del COVID presentan otra sintomatología que difiere con las tradicionales. De algo que se llama hipoxia silenciosa, que es cuando el paciente se siente bien, respira aparentemente con normalidad, pero al registrar la saturación con el aparatito que conocemos como pulsioxímetro, registra bajo, o sea, está hipóxico, está con un nivel bajísimo de oxígeno.
Ese tipo de presentación se está registrando ahora con mucha mayor frecuencia. Un asunto mayor que demanda todos los focos en el blanco del coronavirus. Más aún, pacientes a los que uno ausculta, escucha sus pulmones y están completamente ventilados. Es potencialmente mortal esta afección y debe ser tratada a tiempo. Pero ¿cómo puede un potencial paciente con las variantes británica o brasileña identificar que tiene una disfunción? Tengan en sus casas, que inviertan en el aparatito para medir la saturación que se llama pulso oxímetro, ¿ya? Y ellos puedan monitorizarse en casa a los pacientes que tienen sintomatología compatible con COVID, cualquier malestar, fiebre. Pero más de las variantes que ya han sido identificadas en la ciudad, el exministro de Salud, Francisco Andino, afirma que la propagación del dengue está complicando los cuadros de los pacientes una vez que superan el COVID. Una doble morbilidad con un impacto en la mortalidad. Dengue y coronavirus está siendo un grave problema en la salud de los ecuatorianos y hoy que estamos inclusive metidos en casa, hay que comenzar a revisar si tenemos criaderos. Aún así, en algunos grupos o sectores sociales no hay conciencia o pedagogía suficiente, informó Jorge Escobar. Beneficiarios de la vacuna contra el COVID-19 aseguran que en ocasiones no reciben la notificación para el proceso de vacunación que está llevando a cabo el gobierno nacional. Eso genera incomodidades entre personas de la tercera edad que están en la lista para recibir la dosis. Don Adolfo se quedó plantado, pues tenía una cita con el Ministerio de Salud y nadie le avisó. Se enteró que su turno para vacunarse contra el COVID-19 había sido programado para este lunes y él ni por enterado. No supe de cabeza. Recién ahora mi nieta que se ve en el teléfono dice a usted lo han citado ayer. Entonces, pero no me he enterado. No se ha enterado. ¿Nadie lo llamó? ¿Nadie? No. Esta información recién la pudieron obtener luego de ingresar a una página web conocida como citas.med.es. Ahí lograron enterarse de cuándo y dónde sería vacunado. El caso de su esposa es muy similar. Ella recibió la notificación, pero 4 horas antes de agendada la cita. ¿A usted le llegó ya la notificación de que se podía vacunar? Sí, antes, como a las más o menos serían 11 de la mañana. ¿Y a qué hora le toca la vacunación? A las 2:30 de la tarde. Es por ello que decidimos llevarlos hasta un centro de vacunación en la Espol. Aquí, con algo de trabajo, recibieron la primera dosis, hicieron la fila correspondiente y luego vino la vacuna. Muy bien, sí, no me dolió. Yo es que tenía nervio, pero ya me pasó. Sí. ¿Puedo lograr lógicamente la vacuna? Felizmente sí, no tengo ningún problema. A criterio de Jorge Watt, el secretario de la Presidencia, aún se deben ajustar ciertos procedimientos para la atención a personas de la tercera edad. Hay mucha gente que se registra, hay gente que se registra con número de teléfono equivocado, los quieres contactar, pero las formas de contacto de CNT son varias. El agendamiento es un proceso que va conectado a la llegada de la vacuna. Si te llegan muchísimas vacunas, más rápido vas a tener una fecha de agendamiento. Por lo pronto, don Adolfo y su esposa lograron recibir la primera dosis. Ahora les toca esperar la notificación de la segunda, informó Julio César Saona. Muy bien, y con esto nosotros hacemos una breve pausa, pero al volver tenemos en la entrevista al señor Guillermo Lasso, candidato a la presidencia por el partido Creo, Partido Social Cristiano. Esto y más al volver aquí en la noticia Primera Emisión. Ya regresamos. Televidentes, de vuelta con ustedes y como lo habíamos anunciado, saludamos en nuestros estudios la presencia de Guillermo Lasso, candidato presidencial por la Alianza Creo PSC. Guillermo, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Luisa, y a las órdenes siempre. Guillermo, la campaña ha entrado ya en la recta final. Estamos a 4 días de los comicios electorales de segunda vuelta. Y quiero preguntarle cómo está su ánimo y cómo llega su candidatura a este momento. Bueno, el ánimo muy en alto, muy satisfecho por esta acogida que tiene la ciudadanía. Hemos logrado recorrer las 24 provincias del Ecuador en el último mes. Ayer terminé con la provincia 24, que es Cañar.
y la verdad que hay una acogida enorme en toda la ciudadanía. ¿Cómo andan los sondeos de preferencia electoral? ¿Cree que ganará con una amplia diferencia de su opositor? ¿Cómo lo siente usted? Mire, vamos a ganar las elecciones. Sin duda alguna ha habido un vuelco de la actitud de la gente que mira en nuestra opción la alternativa de lograr prosperidad y libertad en el Ecuador. Por lo tanto, vamos a ganar las elecciones. No me atrevo a hablar de números, no me gusta hacerlo. Las elecciones se ganan el día de la votación y las vamos a ganar el 11 de abril. Una vez que eso se dé en el eventual escenario de que tenga usted el respaldo y el voto popular en las urnas, como presidente electo, ¿cuáles serán sus primeras acciones, Guillermo? Déjeme primero ganar el día domingo 11 de abril y luego con mucho gusto el lunes 12 usted va a conocer las primeras acciones. Pero el enfoque hoy es ganar las elecciones el 11 de abril. Tenemos inmensas posibilidades gracias a la acogida del pueblo ecuatoriano, la confianza del pueblo ecuatoriano, y con mucho gusto el 12 de abril le respondo su pregunta. Guillermo, ¿qué hay de la confianza también en la organización y en el trabajo realizado por parte del Consejo Nacional Electoral? Me imagino que ustedes también han trabajado en lo que tiene que ver con el tema del control electoral con sus delegados. ¿Cómo se han preparado? Nosotros nos hemos preparado para un sistema de control electoral que permita, desde las urnas hasta la transmisión de datos y el conteo de votos, llevar un sistema paralelo al del Consejo Nacional Electoral. No por desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, sino por el hecho de tomar una debida diligencia en un proceso tan delicado como el del próximo 11 de abril. Aprovechando de esta entrevista, yo creo que sí es importante repasar un poco en las propuestas de campaña. Trabajadores de la salud pública, el sector de los transportistas, madres solteras, por ejemplo, que son muchas, la gran mayoría. ¿Cuál es su propuesta para estos tres grupos que son tan importantes? Y luego vamos a ir desarrollando para aquellos otros sectores no menos importantes de la población ecuatoriana. Transportistas. Bueno, transportistas nuestra propuesta se concreta en una reforma a la ley de tránsito para eliminar esta barbaridad de 4 sanciones por una sola contravención. Respecto de las mujeres, nuestra propuesta es crear la Defensoría de los Derechos de la Mujer, para que la mujer ecuatoriana tenga la tranquilidad de que mes a mes vamos a velar por ejemplo, la igualdad laboral entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, el control de la violencia contra la mujer dentro de su hogar, fuera de su hogar, en la calle, y vamos a llevar a cabo desde la Defensoría de los Derechos de la Mujer campañas para promover el respeto a la mujer ecuatoriana desde las escuelas, colegios, universidades hasta lugares públicos para lograr eliminar la violencia contra la mujer y sobre todo los femicidios. Trabajadores de la salud y maestros, dos grupos también muy importantes y cuyos derechos lamentablemente han sido muy menoscabados a lo largo de muchos años. A lo largo de los 14 años en el gobierno anterior se denostaba permanentemente al maestro ecuatoriano, tratándolo de tirapiedra. En nuestro gobierno el maestro ecuatoriano va a ser respetado, va a ser reincorporado a sus labores y se van a respetar sus ingresos económicos porque no puede ser de otra manera. Y el sector salud, que tanto esfuerzo a favor de la ciudadanía ha desarrollado en esta pandemia, pues también serán reincorporados médicos ecuatorianos y respetados sus ingresos. Guillermo, hay otro sector como periodista, como comunicadora y como una ciudadana más. Me encuentro siempre con la clase jubilada, los jubilados. Ellos demandan una pensión más digna que les permita poder sostener su situación, afrontar muchos de sus problemas de salud. Y algunos, lamentablemente, hasta han perdido la vida esperando poder cobrar su jubilación, por ejemplo. Y la que ganan, los que sí reciben, la reciben, oiga, ni siquiera llega al costo del valor de la canasta básica de los ecuatorianos. ¿Qué hará usted por ellos? Bueno, tenemos que fortalecer el sistema de seguridad social, tanto el civil, el militar y el policial. Y tenemos que propender hacia un manejo técnico de estos recursos, que el sistema de seguridad social no sea la caja chica del gobierno y que se comprenda claramente que
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le pertenece a los trabajadores y a los jubilados, quienes tendrán una representación activa en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, evitando de esta manera que sus recursos, los recursos de la jubilación, terminen como caja chica del gobierno, siendo gastados y hasta sometidos a procesos de corrupción. ¿Esto quiere decir entonces que aquello de que se va a privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pierde piso? No, eso es absolutamente falso. Nuestra propuesta no incluye privatizar ni la salud, ni la educación, ni el sistema de seguridad social. Ese es su compromiso, Guillermo. Ese es mi compromiso firme. Lo que tenemos es que propender hacia un manejo técnico, porque no puede ser un manejo politizado donde el seguro social es la caja chica del gobierno, como ya lo mencioné. Otro sector importantísimo y que implica, de acuerdo a lo que dicen las estadísticas e informes del propio Consejo Nacional Electoral, el mayor número de votantes va a estar en los jóvenes, Guillermo. Más de un 54% serán los que concurran a las urnas este domingo a depositar su voto. ¿Qué dice su propuesta para ellos? Muchos están obligados a estudiar o psicología o para chef y no pueden acceder a otras que son las carreras de sus sueños, y otros también ni siquiera tienen la posibilidad de un trabajo digno. Nuestra propuesta principal para 4 años de gobiernos es crear 2 millones de empleos, precisamente para el joven ecuatoriano, para la mujer ecuatoriana, y también una reforma a la Ley de Educación Superior para eliminar a la CENESID y permitir el acceso de los jóvenes a las universidades. En este momento se gradúan cerca de 290.000 bachilleres al año y solo hay 90.000 cupos en las universidades. 200.000 bachilleres se quedan sin estudiar. Son 200.000 personas cuyo proyecto de vida se lo destruye por falta de oferta universitaria. Con universidades libres nosotros vamos a propender a que la oferta universitaria aumente para cubrir la mayor número de demanda de cupos de estudios en las universidades para más jóvenes ecuatorianos. ¿Cuál es su propuesta para los hermanos del movimiento indígena ecuatoriano, cuya dirigencia está promoviendo el voto nulo y han rechazado categóricamente el apoyo de Jaime Vargas, a quien acaban incluso de destituir, de sacar de las filas o de la militancia de Pachacutic por el respaldo tácito y abierto a su opositor, el candidato Arauz? Yo no quiero intervenir en la política interna de Pachacutic ni de la CONAIE. Yo me quiero dirigir a los pueblos y nacionalidades indígenas para decirles que en mi gobierno se va a fortalecer la educación multicultural bilingüe y que también vamos a tener una subsecretaría de la salud indígena para reconocer las costumbres de los pueblos ancestrales en materia de salud. Y vamos a reactivar 1.000 escuelas rurales de aquellas 5.000 que cerró el gobierno anterior. Nosotros las vamos a reactivar. Adicionalmente, crédito para la agricultura familiar, crédito a 30 años al 1% para los ganaderos familiares, para el artesano, para el pequeño empresario, para el microempresario, a 30 años y al 1% de interés para que puedan prosperar y avanzar en la vida. Suena interesante, Guillermo, no obstante, usted debe haber escuchado en innumerables oportunidades a quienes los representan, a la dirigencia del movimiento indígena ecuatoriano, defender a ultranza el respeto al medio ambiente, a la naturaleza, a las fuentes de agua. Ellos han dicho estar en contra del extractivismo a gran escala. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué ofrece usted sobre estos temas tan puntuales? La semana pasada en la ciudad de Quito suscribí un convenio precisamente con un grupo de ambientalistas. El compromiso de no a la minería en cielo abierto, no a la minería cerca de fuentes de agua, pajonales, páramos, y siempre pensando en que los proyectos mineros o extractivistas medie previamente una consulta vinculante a las comunidades, una consulta democrática para que la comunidad resuelva y nos diga si ese proyecto minero, petrolero, se puede llevar adelante. Ese convenio lo suscribí en Quito, lo acordé en Quito y posteriormente envié un documento suscrito a una gran cantidad de grupos ambientalistas del Ecuador.
Guillermo, usted citaba hace unos instantes el apoyo al sector rural y lo hacía refiriéndose precisamente también a aquellos miembros del movimiento indígena ecuatoriano cuyas bases están dedicadas también obviamente a la agricultura. En el litoral ecuatoriano hay vastos sectores agrícolas aquí en la provincia del Guayas, la provincia de Los Ríos, el granero de la agricultura del Ecuador. ¿Qué hacer por esos agricultores que están, oiga, endeudados hasta el cuello, no tienen semillas certificadas, no tienen acceso a buenos créditos y encima de todos los males, pues la naturaleza muchas veces se ensaña con ellos? ¿Cómo reactivar el sector agrícola y que deje de ser esto un simple enunciado electoral? El Banco Nacional de Fomento, porque así volverá a llamarse Banecuador, será el instrumento que vamos a tener para reactivar el sector agrícola y ganadero. Yo le quiero decir a los pequeños agricultores, pequeños ganaderos, que tienen deudas menores a $2.000 con Banecuador, que las vamos a condonar. Y le quiero decir también a este amplio sector de deudores del Ecuador que están registrados sus nombres en la central de riesgo, que en el primer mes de gobierno vamos a borrar los nombres de todos los ecuatorianos de la central de riesgo que tengan obligaciones menores a $1.000. Millones de ecuatorianos se van nuevamente a incorporar a la actividad productiva. Y volviendo al sector agropecuario, proyectos de riego, semilla gratuita y de calidad para los ganaderos, pajuelas gratuitas para mejorar la raza del ganado, inversión en obras como proyectos de riego, caminos vecinales, es decir, vamos a poner los ojos al campo, y no solo los ojos, sino recursos económicos al campo, reduciendo aranceles para la importación de todos los insumos y equipos agrícolas. Guillermo, usted ha tocado un punto que es esencial, y es que efectivamente no solamente los agricultores tienen deudas. El común denominador de los ecuatorianos, yo creo que muy pocos serán los que no tienen una deuda con algún banco del sistema financiero ecuatoriano. Muchos han perdido sus negocios, los han cerrado y tienen todavía esas deudas muy altas. Los intereses se los comen vivos. ¿Habrá la posibilidad de refinanciar esas deudas? Definitivamente que sí, no hay más alternativa porque ya llevamos un año con esta pandemia y eso ha afectado a deudores de buena fe cuyos negocios se han caído. Pero no solamente el problema es deudas con cooperativas, con las bancas, con las casas comerciales, sino también atrasos con el Seguro Social, atrasos de impuestos con el SRI, que implican multas, intereses, recargos que son imposibles de pagar, imposibles de que una pequeña, mediana empresa se pueda reactivar. En nuestro gobierno vamos a eliminar esas multas, esos intereses que sin duda alguna son un peso excesivo sobre los hombros de los medianos y pequeños empresarios del Ecuador. Vamos a eliminar esas multas y esos intereses excesivos. ¿Cómo lo va a hacer? Lo vamos a hacer a través de un proyecto de ley que estoy seguro que la Asamblea Nacional lo aprobará con carácter de urgente porque tenemos que facilitar la vida de los ecuatorianos. Lo que se está viviendo realmente es una situación imposible derivada de la pandemia, derivada de la crisis económica que actualmente vive el Ecuador. Por eso vamos a tomar todas las medidas para reactivar la economía, promover la inversión, generar empleo y aliviar todo el peso de deudas excesivas sobre los hombros de muchos ecuatorianos que han visto su vida afectada por la pandemia. Guillermo, antes de enfocarnos un poco más en el tema de la pandemia, usted ha dicho que va a enviar proyectos de ley importantes al seno de la Asamblea, de la nueva Asamblea, pero usted no tiene mayoría en esa Asamblea. ¿Cómo va a ser? Porque el grave problema que hemos visto a lo largo de la historia es que cuando llega un gobernante y tiene una Asamblea en contra, lo que tiene es una gran oposición y difícilmente logra vencerla para poder hacer viable y tener una gobernabilidad que permita la aprobación de leyes importantes para el país. Eso que usted lo pone como algo extraño es algo normal en democracia. Vamos a tener que dialogar con la Asamblea Nacional, vamos a tener que discutir proyectos de ley. Yo estoy seguro que voy a encontrar todo el apoyo en la Asamblea Nacional para eliminar el impuesto a la salida de divisas, para eliminar aquel impuesto del 2% sobre las ventas de los pequeños negocios en el Ecuador.
y proyectos de ley que estimulen la reactivación productiva. Yo estoy seguro que ningún ecuatoriano en la Asamblea Nacional se va a oponer a la reactivación económica y a la generación de empleo en Ecuador. El tema de la pandemia, se dice que si no hay una vacunación masiva que produzca este efecto de vacunación de rebaño o protección de rebaño, difícilmente habrá economía en un pueblo o en cualquier país del mundo que pueda reactivarse. ¿Cómo marcha, cómo tiene usted ya articulado su plan de vacunación? El programa de vacunación, sin duda alguna, se ha vuelto en el principal programa económico de nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque necesitamos vacunar a los ecuatorianos para que puedan vencer su miedo, salgan a la calle, tomen un bus, tomen un taxi, vayan a sus trabajos, vayan a sus negocios, en las noches con tranquilidad vayan a hacer compras, vayan a restaurantes, vayan a bares, de esa manera reactivar la economía. No podemos reactivar la economía con unos ecuatorianos que se quedan en sus casas sin la oportunidad de colaborar con la reactivación de la economía. Por eso nosotros vamos a vacunar a al menos 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Y esto es absolutamente posible. Alfredo Borrero, candidato a vicepresidente, ha visitado Colombia, Chile, Estados Unidos para recoger las mejores prácticas en el proceso de vacunación para aplicarlo en el Ecuador desde el próximo 24 de mayo. Guillermo, la lucha y el combate a la corrupción ha sido de manera permanente una de sus fortalezas o puntales de esta campaña. ¿Cómo va a combatir la corrupción? Lo primero, poniendo ejemplo, con un presidente que comprenda, que administra sagrados recursos del pueblo ecuatoriano, con un equipo de gobierno que comprenda la delicadeza, el momento histórico que vive el Ecuador, poniendo ejemplo, y el primero que falle, llevarlo ante los tribunales, hacerle devolver el dinero mal habido. Por lo tanto, nuestra decisión será firme de lucha contra la corrupción, apoyando también a las instituciones del Estado como la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía y colaborando con los entes de control como la Contraloría. Esto quiere decir, sin embargo, que habrá el respeto a la independencia de poderes y tampoco habrá persecución. Absolutamente, respeto a la independencia de poderes, porque eso es vivir en democracia. Y claro, yo no tengo ninguna lista a quién perseguir, ni tampoco tengo una lista de qué destruir. Nosotros estamos pensando en el futuro, cómo construimos un mejor futuro para la familia ecuatoriana, como un padre y una madre de familia que hoy no duermen porque no tienen ingresos, no tienen empleo, no pueden llevar un plato de comida a la mesa de su hogar, puedan dormir con tranquilidad, vivir en paz y en tranquilidad. Y en este Ecuador del encuentro, donde todos los ecuatorianos nos encontremos, reconociendo nuestras diferencias, pero respetándonos los unos a los otros, sin listas de persecuciones, ni lenguaje procaz, ni violento en contra de ningún ecuatoriano. Guillermo, los grupos del LGBTI, las personas que piensan diferente a Guillermo Lasso y a su forma de ser y actuar y de circunscribirse frente a la vida, ¿qué hay para ellos? Ellos también reclaman derechos, reclaman ser escuchados, reclaman ser verdaderamente integrados, y dentro de esos grupos, cuando saben que vamos a entrevistar a algún candidato, me dicen: doña Luisa, ¿qué va a haber para los discapacitados? Ahora mismo muchos de ellos viven un viacrucis para poder acceder a su carnet de discapacidad y de esta manera poder tener derecho a todo aquello que la ley estipula. Conseguir un carnet es una locura, no así para otros que lucen mejor que usted y que yo y que tienen el carnet de discapacidad. Me quiero dirigir en primer lugar a los grupos LGBTI. En mi gobierno van a tener absoluto respeto. Mi forma de ver la vida no necesariamente es la forma de ver la vida de los 17 millones de ecuatorianos. Como presidente del Ecuador, les garantizo que no serán estigmatizados, que no serán excluidos, que tendrán los mismos derechos que cualquier ecuatoriano para su vida profesional, y que nadie del gobierno y obviamente nadie de la sociedad ecuatoriana
porque esto lo vamos a liderar con absoluta responsabilidad, se va a atrever a discriminarlos, se va a atrever a estigmatizarlos, porque haré respetar sus derechos y su manera de ver la vida. En el caso de las personas con discapacidad... Bueno, garantizar el libre acceso a los estudios, libre acceso a la vida profesional, porque yo diría que tienen capacidades diferentes, por lo tanto hay muchos ecuatorianos que pueden aportar con el desarrollo nacional independientemente de su condición física. Ahora, usted nos ha comentado y hemos pasado revista de todo aquello que piensa hacer en caso de llegar a la presidencia de la República, pero para todo esto se necesita de recursos, Guillermo, y al menos en lo que hemos escuchado en los últimos años no hay recursos, el país está sumamente endeudado, ha tenido que tocar las puertas de organismos internacionales para poder acceder a recursos, incluso para pagar sueldos y salarios. ¿De dónde va usted a sacar todos esos recursos para hacer realidad todas las maravillas que ofrece a todos los ecuatorianos? Cuando luchemos contra la corrupción, los recursos van a alcanzar para todas las prioridades de la sociedad ecuatoriana. En segundo lugar, yo seré muy activo en las relaciones internacionales, porque en el mundo exterior hay mucho dinero para apoyar causas en el Ecuador, y no necesariamente dinero a pagar luego, sino créditos llamados no reembolsables. Por lo tanto, trabajaremos con el mundo exterior, trabajaremos con la sociedad civil. Este es un compromiso que asumo con los 17 millones de ecuatorianos. Trabajar con todos los grupos de la sociedad ecuatoriana, con los feministas, con los grupos LGBTI, con los ambientalistas, con todos los que les preocupa el deporte, el arte, la cultura. Con todos ustedes me comprometo a trabajar en mesas de encuentro para buscar soluciones e ir al mundo exterior con nuestro mensaje, nuestro discurso, y también captar recursos del mundo exterior para ser invertidos en Ecuador. Usted ha ofrecido también mantener y fortalecer la dolarización. ¿Reitera ese compromiso? ¿Cómo lo hará? Pero definitivamente que sí. Vamos a fortalecer la dolarización, trayendo más dólares del exterior al Ecuador, con un gobierno que genere confianza, con un gobierno que abra nuevos mercados para productos y talento ecuatoriano en el mundo, y un gobierno que al generar confianza atraiga inversión extranjera del mundo al Ecuador. Por lo tanto, se fortalecerá la dolarización, y fíjense que nosotros no hemos jugado con este concepto. Siempre hemos estado de acuerdo y no hemos escrito documentos como otros sí lo han hecho, hablando de desdolarización amigable. Debemos ir cerrando la entrevista, Guillermo, y quisiera preguntarle dónde va a cerrar su campaña, junto a quién verá usted los resultados, y qué mensaje final le quisiera dar a quienes se suman esta mañana para vernos a través de la señal de RTS y de La Noticia. Rápidamente termino esta entrevista, viajo a la ciudad de Quito, donde estaré hasta la noche en varios eventos de cierre de campaña. Mañana estaré en la ciudad de Guayaquil, cerrando la campaña aquí en la ciudad que me vio nacer. Yo le quiero decir a los ecuatorianos como un mensaje final: el 11 de abril no es un día cualquiera, no es un día donde vamos a escoger el nombre del nuevo presidente del Ecuador, es un día donde se nos presentan dos opciones: aquel modelo totalitario que nos ha llevado a la crisis económica que hoy vive el Ecuador, u optas por la alternativa de caminar hacia el futuro con la frente en alto, donde todos nos sintamos cobijados por el tricolor nacional. Nadie se ha excluido. Y el 11 de abril, cuando ya sepas los resultados, te invito a cantar con unción cívica, con unción patriótica, el himno nacional del Ecuador, teniendo en tu corazón y en tu mente la cara de tus hijos, la cara de tus nietos, que son la razón de ser de esta lucha. Luchamos por ellos, para entregarles un mejor Ecuador del que nosotros hemos recibido. Le pido a Dios que bendiga al Ecuador, y le pido a ustedes, ecuatorianos, que tomemos la mejor opción, la opción de caminar hacia el futuro y dejar atrás el pasado de los últimos 14 años. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Guillermo. Amables televidentes, ha sido la intervención del candidato presidencial por la Alianza Creo PSC, Guillermo Lasso. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con La Noticia en la Comunidad. Ya volvemos.